Hemos extendido la mano para todas las fuerzas políticas en el Parlamento, porque creo que el mandato del pueblo boliviano no es la confrontación, no es la violencia en las calles, sino todo lo contrario, retomar la institucionalidad perdida, y en ello la Asamblea Nacional tiene un rol fundamental. Esta semana, como presidente electo, voy a visitar varias instituciones del país, de oriente, de occidente, del sur, del norte del país. Durante la época electoral, reafirmar, pero además extender la mano para que aquellos hombres y mujeres que tienen las capacidades para poder aportarle a la patria, junto al gobierno de Paz Lara, sean partícipes para gestionar el mejor gobierno posible. Bueno, nosotros vamos a conversar sobre cómo debería, o qué es lo que está pensando el PDC Rodrigo Paz para su gabinete, para su entorno cercano, para este equipo importante de trabajo que tiene que iniciar con las labores a partir del 9 de noviembre. Le quiero dar la bienvenida a Marcelo Arequipa, que nos acompaña esta noche de manera presencial. Los saludo de manera inicial. Hola, Luciana, gracias por la invitación. Miriam, igual lo ¿Cómo mismo. estás? Gracias. ¿Será técnico, será político este gabinete? Tienen que salvar el tema económico para empezar. No, y lo que pasa es que me da la impresión que tiene que ser fuertemente político, ¿no? Muy poco técnico, muy fuertemente político, por una razón. En estos días, Rodrigo, especialmente más que Edman, está hablando respecto de las cosas que van a empezar a hacer nada más entrar a gobernar y que van a resolver además. Es decir, a mi juicio, en términos políticos, está quemando etapas que podría hoy día aprovechar hasta antes del 8 de noviembre para explicar a la población lo difícil que está la situación y lo complicado que va a ser resolver la situación. En lugar de eso, han elegido más bien decirle a la población, no se preocupen, el 9 de noviembre hay combustible. El 9 de noviembre está ese primer decreto supremo que se ha comprometido Rodrigo del perdonazo tributario. Sí. Y luego el tema del bono a las mujeres que ha prometido también Lara. Es decir, hay cosas que creo que en este tiempo Rodrigo y sus voces parar el terreno con la población no lo están haciendo. Le están diciendo a la gente que desde el minuto 1 en que entren, las cosas se resuelven y eso es complicado. Tufi, tenemos más invitados contigo también. Efectivamente está con nosotros Gustavo Pedraza, analista en Santa Cruz de la Sierra. Gustavo, buenas noches. Decía hace unos minutos Marcelo que se requiere un gabinete más político que técnico. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Buenas noches, sí, un saludo a los colegas de La Paz. Yo creo que tiene que haber de los dos lados. Tiene que haber un equipo técnico que maneje la economía y tiene que haber un equipo político muy fuerte que haga la operación. Tiene que haber un equilibrio, siempre es muy bueno que haya un equilibrio entre lo técnico y lo político. Para mí los dos son técnicos, de verdad, porque la política no es sentido común. La política también es ciencia y es conocimiento, es investigación, es información recolectada, etc. Por lo tanto, tiene que haber un equipo muy fuerte con capacidad técnica. La economía suele tener recetas más cerradas, la política no. Hay necesidad de un equipo político fuerte también. Y tiene que haber, yo creo que de entrada, un cambio en la percepción del Estado. A mí me parece que es muy importante que se reduzca el tamaño del aparato del Ejecutivo. Los países más desarrollados del mundo no tienen más de docena de ministerios. Suiza tiene 7 ministerios y con eso funciona perfectamente. Entonces me parece que es muy importante que hagan... Gustavo, a propósito de este mix entre lo técnico y lo político, hemos visto algunos rostros visibles en lo económico como Gabriel Espinosa. Se menciona a José Luis Lupo, que estaría formando parte de este equipo. En la parte política, no sé si has podido identificar algunos rostros que acompañan a Rodrigo Paz. Se ha mencionado que uno de los asesores principales de él es su hermano en el ámbito de asesoría política. ¿Has visto si está cubierta esta parte? ¿Notas que hay equipo en el trabajo de campaña y ahora con Rodrigo Paz en los dos ámbitos, técnico y político?
He visto más el trabajo del equipo económico, ¿no? A José Gabriel, que es un buen profesional, a José Luis Lupo, que está incorporado, y creo yo que ahí hay valores importantes. No he percibido, tampoco es que lo hayan mostrado ellos en el campo de la operación política, pero yo percibo que en la parte de la economía han estado trabajando ya hace varias semanas, ¿no? Seguramente ya en la política han estado armando su equipo, pero no lo hemos visto todavía públicamente, como en el campo de la economía. Bien, seguimos conversando, Luciana. Un mix es lo que plantea Gustavo Pedraza, una combinación entre lo político y lo técnico. Bien, muchas gracias, Tufi. Y vamos a repasar estos siguientes nombres, por favor. La primera lista que le voy a mostrar es el equipo cercano. Es el equipo que visiblemente hemos observado durante toda esta etapa de campaña y sobre todo en la recta final. Alejandro Medinaceli, Andrés Torres, Gabriel Espinosa, Dardo Gómez, Alejandro Aparicio y Óscar García. Le estoy hablando del entorno cercano, quien ha acompañado esta etapa final de la campaña de Rodrigo Paz Pereira, ¿verdad? Hasta el domingo. Este es el equipo cercano, pero evidentemente ya al hablar del gabinete ministerial y de lo que se esté preparando, pues han habido diferentes repercusiones en redes y listas especulativas, ¿verdad? Respecto al posible gabinete. Ministro de Defensa por designar. Ministro de Obras Públicas, Lambert Terrazas. Ministro de Culturas, José Antonio Sánchez. Ministro de Planificación, Luis Ramiro Peña. Ministro de Trabajo, Robin Jofré. Ministro de Justicia, John Rioja, y otros ministerios que estarían por designar. En esto del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, se estaba mencionando también a Dardo Gómez. Por eso digo, de repente son globos de ensayo, ¿no? Pero a ver... En el de Defensa también se maneja ese nombre. Exacto. Ministro de Defensa por designar, Ministro de Obras Públicas. Estamos reiterando este nombre, Lambert Terrazas. En el de Cultura, José Antonio Sánchez. Planificación, Luis Ramiro Peña. Es lo mismo que estábamos viendo. Ahora, estamos viendo Ministro de Presidencia, Gilberto Hurtado. Como Ministro de Gobierno, José Luis Lupo. Como Ministro de Gobierno, Ministro de Economía, José Gabriel Espinosa. Sí, es que sí, eso me llama mucho la atención. Esto también ha estado sonando, porque ya lo dijo el vicepresidente electo, ¿no? Como Ministro de Deportes y Salud, Marco Echeverri, que volvería a ser un ministerio, ¿no? Ministro de Hidrocarburos, Guillermo Adolfo Bolaños. El de Minería, Gabriel Cori Quispe. ¿Tenemos más? No, eso sería bueno, lo que circula como especulación en redes sociales. ¿Por qué te sonreíste un poco, Marcelo, al leer Lupo como ministro de Gobierno? Sí, a ver, lo primero, creo que a veces intentamos o pensamos un poco en que los conceptos están invertidos, cuando en realidad las cosas van más bien más de la mano de la política que del tema técnico. Y lo digo por lo siguiente: Lupo y el señor Espinosa son, además de ser técnico, político que técnico. Hay una frase que a mí me ha llamado mucho la atención el día que habló Rodrigo. No va a ser para nada tranquila. Solamente pongo un dato: protesta. Lo van a hacer, y va a ser además de manera bastante natural. Y si el siguiente gobierno piensa que en base a el relacionamiento estrictamente técnico puede resolver comunicacionalmente los problemas de cara a la calle, creo que se equivoca. Se equivoca de pleno, porque además hay apuntado, y está apuntado además, tres cosas por lo menos que el gobierno del PDC se ha comprometido a realizar desde el primer día que entre a gobernar. Resolver el tema del combustible desde el primer día. Estabilizar el tipo de cambio desde el primer día. Y segundo, el tema del decreto supremo para hacer un perdonazo tributario a nivel nacional. Eso se tiene que traducir no en términos técnicos, sino en términos políticos y comunicacionales de cara a la gente. Por eso decía, me da la impresión que más bien la idea es apostar por un gabinete mucho más político que técnico. ¿Tufi? Sí, Gustavo, ¿será que Rodrigo Paz va a estar sometido también en la construcción de su gabinete, a las presiones del corporativismo? Me refiero, por decir, a los movimientos sociales o a los movimientos empresariales, para tener una cuota en el gabinete. Hay versiones de que ya estarían, al menos algunas organizaciones salteñas, pidiendo 2 ministerios, entre ellos el de minería. ¿Qué va a pasar? ¿Se librará de las presiones corporativas y de los movimientos sociales Rodrigo Paz en esta etapa de conformación de su gabinete? Sería un grave error. Sería un gravísimo error si se replica este estilo de darle a organizaciones sindicales o corporaciones ministerios, ¿no?
el de minería, la FENCOMIN, el de desarrollo agrícola, la CSUCB. Eso es lo peor que se puede hacer. O sea, ahí hay conflicto de intereses, ahí no se está poniendo en valor el conocimiento técnico, administrativo. Me parece que de eso hay que salir. Por eso el país está mal, porque muchos gobiernos, muchos presidentes ponen a sus amigos, ponen a la gente más leal de su partido, al que hizo campaña, al que contribuyó a la campaña electoral. La gestión del Estado requiere un conjunto de destreza, de conocimientos técnicos, porque se planifica, se diseña, se implementa, se mide resultados, se mide impacto, y eso no es eminentemente político, eso es técnico. ¿Y cuál es el rol del ministro? No es negociar todo el tiempo únicamente, es darle resultados a la gente. El ministro de Hacienda, el ministro de Planificación o el viceministro del Tesoro, es decir, ¿qué le va a dar de resultado a la gente que está con la expectativa alta? Estabilidad, le va a reducir la inflación, y eso no se va a lograr en el campo estrictamente de la negociación política. Eso se logra con conocimiento, eso se logra con revisión de datos, de teoría y obviamente con decisión. ¿Y cuál es la decisión? ¿En qué campo está la decisión? En el campo político. Por eso tiene que haber, el acto administrativo requiere destreza, requiere técnica. El acto de poder requiere también conocimiento en el campo de la política. En la gestión del Estado es el equilibrio de estos dos actos, el administrativo y el de poder. Si uno prevalece sobre el otro, vamos a tener problemas graves. Contigo con la consulta, por favor. ¿Crees que el tema regional podría tener peso en cuanto a la designación de ministerios? Yo creo que sí, sin duda, porque si de algo hemos hablado en este último tiempo en la campaña electoral han sido de dos cosas, fuera de lo económico quiero decir, racismo y regionalismo. O sea, hemos tocado mucho ese tema. Y creo que en el país, a la hora de armar un equipo de gobierno, necesitas inevitablemente hacerlo en base a equilibrios regionales también. O sea, no hay duda de que vas a tener que concertar y negociar y hablar con organizaciones sociales, pero también vas a tener que tener cierto equilibrio regional, porque de otra manera este país no se entiende. Basta con ver el mapa de la votación que hay ahora mismo a nivel nacional, ¿no? Cómo vota Oriente y cómo vota Occidente. ¿Quieres tener gobernabilidad en Bolivia? Pues tienes que dar una señal a los dos lados, a las dos Bolivias. No puedes dar una señal solamente a un lado del país, ¿no? ¿Tu fin? Ahora, sí, Gustavo, se habla de reducción de ministerios hasta 12 como una idea. ¿Cuáles serían los ministerios prescindibles y cuáles serían los ministerios imprescindibles en una nueva etapa, en un nuevo ciclo? Bueno, los ministerios imprescindibles son desde mi percepción no hay necesidad de mayor, diríamos, esfuerzo para darse cuenta, ¿no? En las áreas centrales de la gestión del Estado, la economía, la salud, la educación, los recursos naturales, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministerio de Gobierno, de Defensa, esos son ministerios, diría yo, imprescindibles. Con suerte se llega a 12. Este país puede funcionar con unos 10 ministerios, o sea, no vamos a decir 19, 10 u 11, pero con un análisis un poquito más riguroso, te puedo decir que tranquilamente Bolivia puede ser administrada desde unas 10 carteras de Estado, y eso le va a hacer bien al país, le va a hacer, diría yo, reformar, reinventarse este aparato gigantesco que hay. Hay que derogar leyes que son absolutamente densas, hay que aprobar leyes más simples, hay que simplificar los procesos administrativos, hay que digitalizar, hay mucho trabajo por hacer, hay que reconstruir las instituciones. Y yo creo que esos 20 años de gobierno al que estamos saliendo se dedicaron justamente a administrar el Estado, diría yo, con un criterio estrictamente o sindical, político, pero no le dieron la importancia a la institución como tal, no la respetaron. No hay una institución que podamos decir que fue nombrada su autoridad máxima como dice la ley, o sea, por capacidad, por idoneidad, todo. Y el vicepresidente, el ex vicepresidente lo decía, nuestra militancia se va a hacer cargo, porque no queremos poner a alguien que no sea militante del MAS, o sea, el carnet
era el requisito para dirigir una institución. Y a mí me parece que ese sí es un error gravísimo. Para dirigir una institución técnica, INRA, ABT, Yacimiento, Contraloría, Procuraduría, tiene que haber idoneidad, tiene que haber formación, tiene que haber conocimiento. No se puede poner a un dirigente sindical minero a una institución de esa naturaleza. Yo creo que así destruyeron las instituciones y no la vamos a reconstruir si se hace lo mismo que se ha hecho. Bueno, tomando en cuenta que la dupla ganadora le ha dicho no a la violencia en las calles, porque voy a insistir en esto, ya hay, por ejemplo, un comité interinstitucional que le está pidiendo una reunión urgente al presidente electo. No estoy hablando de productores, transportistas, agricultores, industriales, gremiales, exportadores de televisión. Es decir, todo este tiempo antes de asumir la presidencia ya debería estar por lo menos tratando de bajar las aguas para poder gobernar con tranquilidad los primeros meses. Sí, no, sin duda, porque además hay otros actores que se han sumado a lo que tú acabas de decir, Miriam, del Comité Multisectorial. También están los maestros urbanos que han dicho, nosotros no queremos saber nada del tema de descentralización de la educación. Ojo, ya lo han dicho claramente. También están los dirigentes del transporte libre urbano, quienes han dicho, nosotros no queremos saber nada de levantar la subvención de los combustibles, claro, y tampoco queremos saber nada de legalizar los autos chutos, que eso va a incrementar más bien el parque automotor en Bolivia. Entonces, hay muchos dilemas y muchos problemas ahí, Dios, muchas cosas que se apuntan en los haberes, si quieres, dentro de lo que puede ser una nueva gestión de gobierno. Y a eso es a lo que en realidad debería estar dándoles respuesta hoy día el gobierno nacional. A eso es a lo que debería estar enfocando, en lugar de lo que decía al principio, de enfocarse demasiado en esta lógica de decir, desde el primer día que entremos nosotros a gobernar, pues vamos a resolver los problemas y esto está, digamos, saldado. Eso me parece que es muy riesgoso, la verdad, y es una apuesta demasiado elevada. Gracias, Marcelo, gracias, Gustavo. Vamos a seguir conversando con ustedes. Pero claro, hasta este momento hemos estado analizando, incluso hablando de algunas listas especulativas. La pregunta directa para la vocera y diputada del PDC que nos acompaña ya esta noche, Sandra Rivero, la saludo. Buenas noches, bienvenida. ¿Cuál será el perfil del gabinete? Muchísimas gracias, encantada por compartir este espacio, primera vez con ustedes, feliz. Bueno, respondiendo, el perfil del gabinete es un perfil de entrada actitudinal, de consenso, un gabinete que esperamos implique gestión inmediata. ¿Político o técnico? Ambos, definitivamente, ¿no? Creo que hemos tenido 20 años de solo político, nada técnico y no necesariamente lo mejor de lo político. ¿Hay profesionales? ¿Qué profesionales? ¿Conocidos profesionales? Hay profesionales, definitivamente. En realidad, estamos intentando, porque hay una lista muy interesante, tanto el equipo del actual presidente electo Rodrigo Paz como el equipo de PDC Nacional ha marcado intelectuales de primer nivel, ¿sí? Donde hay muy buenos perfiles. ¿Hay consensos, pero...? ¿O está siendo un poco complejo? No, en realidad debo mencionar eso. El día de hoy ha arribado a la ciudad de La Paz la dirigencia nacional del PDC, justamente para sentarnos junto con el equipo de Rodrigo Paz y para hacer pues efectivo el acuerdo con el que arrancamos todo esto, y entre ambos pues elegiremos al mejor gabinete posible, ¿no? Justamente mencionando lo que en toda la campaña hemos mencionado, los mejores y las mejores ciudadanas que vayan a intitular el gabinete efectivo, eficaz y con soluciones inmediatas. ¿Tufi? Sandra, buenas noches. ¿Están o no recibiendo algunas presiones, demandas de organizaciones sociales que creen que por haberle dado o ayudado al triunfo de Rodrigo Paz estarían demandando un par de ministerios, por ejemplo? ¿Sí o no? ¿Está ocurriendo eso? Tufi, muy buenas noches. Estamos recibiendo, no diría presión, estamos recibiendo más bien el llamado de esa dinámica de 20 años, ¿no? Sin embargo, nosotros, mi persona, los ahora autoridades, diputados, senadores y por supuesto el binomio, hemos dejado clarísimo esto, ¿no? Nosotros no vamos a gobernar con organizaciones sociales. Nosotros vamos a gobernar para organizaciones sociales, ¿no? Generando gestión, viabilizando proyectos, matando ese estado tranca con buena actitud política y viabilidad política. ¿Será que don José Luis Lupo va a ocupar la cartera
cartera de gobierno o la de economía? Estábamos acá divagando sobre eso. Bueno, en realidad el señor Lupo está en esa lista de intelectuales tecnócratas. Todavía no se ha definido, no se ha decidido, porque esta reunión que mencioné es importante para que haya un consenso y para que no haya ningún tipo especulativo o duda respecto a los que van a titular los ministerios. José Gabriel Espinosa. También es otro excelente profesional que está en miras a posiblemente titular algún ministerio. ¿Habrá una lista equitativa entre hombres y mujeres? Eso esperamos, por supuesto, ¿no? Nos hemos llevado 6 meses diciendo lo mismo, que la mujer debe dejar de pedir permiso para liderar, ¿sí? Y por supuesto que la gestión que la mujer de modo natural genera desde la familia, en sus trabajos, pues tiene que verificarse y cristalizarse en espacios de decisión nacional. ¿Sabes qué, Sandra? En todos estos nombres que han estado dándose a conocer, que podrían ser un globo de ensayo también, no lo sabemos, ustedes dirán, no hay una mujer. Justamente por eso mencionaba que esa no es una ley. Es más, hace menos de 3 o 4 horas nosotros lanzamos un falso, porque no hay nada definido, absolutamente nada. Y tenemos muy buenas profesionales que son parte de estas listas que mencionaba. ¿Y cuándo se tendrá esta lista, Sandra? Bueno, primero hay esta reunión. Es un tema de conversar, no solamente el tema del gabinete, hay que hablar también respecto a la bancada, hay que marcar un lineamiento, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que hacer. Está de pronto retrasándose un poquito porque Rodrigo, nos parece de una manera muy consciente, ha hecho lo primero que debería hacer: encargarse y concentrarse de abrir Bolivia al mundo, el mundo a Bolivia, integrarla con todo lo que implica esos puentes de llamada, comunicación, con otros mandatarios, con embajadas, con consulados, y bueno, se lleva un poquito de tiempo, ¿no? ¿Tu fin? Sí, Sandra, a propósito de la pregunta vinculada al género, sí, evidentemente han aparecido dominantemente nombres varones, pero ¿usted podría mencionar qué cuadros de mujeres existen en el PDC o han visto que podrían incorporarse a un gabinete? Mira, hay nombres, pero no quisiera ser irresponsable mencionando justamente estos nombres, porque luego entramos en lo especulativo y generamos expectativas malas o buenas. Yo prefiero que esta información, de una manera seria, sea nuestro presidente quien la dé a conocer, como debe ser. Bueno, anoche nos ha visitado Alejandro Medinaceli. ¿Estará en esta lista? No, definitivamente no. ¿De nada? No, de nada. ¿Y ni siquiera como para presidente de bancada? No, tampoco. No. Alejandro no está siendo contemplado en esos espacios. ¿Por qué? Bueno, Alejandro, digamos, tiene otro perfil. Asesor. Sí, de pronto tiene otro perfil. Buscaremos un espacio donde él pueda exponer de un modo eficiente todas las cualidades que tiene. La siguiente consulta, el tema regional, también será tomado en cuenta, y es que lo estábamos analizando con nuestros invitados. Pero por supuesto que sí, es que ahí va. Por eso decía, hay que sentarse, hay que concentrarse bien, hay que elegir bien, porque ese gabinete debe representar equidad de género y debe representar integración nacional, ¿no? Entonces, para ello hay que ser muy, muy exhaustivo en esa elección. Has dicho que va a ser técnico y político. Andrés Torres. Andrés Torres está siendo contemplado, no sé si para un ministerio, pero definitivamente él ha coadyuvado muchísimo. De pronto sabemos ese pequeño desfase, sí. Pero justamente por ese pequeño desfase hay que ver dónde Andrés se encaja de una manera eficiente. Él es más técnico que político, y eso lo ha dejado claramente, pero es muy buen profesional. Permítame, Sandra, que nosotros hemos salido a las calles. Me gustaría que escuche lo siguiente, porque le hemos consultado a la población qué es lo que espera de estos meses iniciales y del trabajo que pueda realizar Rodrigo Paz y el gabinete. Esto dice la gente.
solucionar la difícil situación económica y productiva que está pasando el país. Primero que debería resolver el gobierno electo. Aparte, bueno, lo primero yo creo que es el combustible y después la economía, ¿no? Después la salud, la educación. Punto de vista, deberían resolver primeramente el asunto de los dólares, de la gasolina. Es lo que más en este momento está afectando a toda la población. Primeramente yo creo que es muy importante que se solucione más que todo la escasez de dólares que estamos sufriendo últimamente en el país. Es lo más importante, y después también la escasez que hay en el combustible, ¿no? En la gasolina. Ahorita lo que deberían primero resolver es el tema del diésel, que yo vengo de Cochabamba y hay más cosas aquí que allá y en diferentes departamentos, y deberían resolver primero lo que es el tema del diésel, la gasolina, que es lo principal que es en este departamento también, no, que deberían ponerle prioridad a eso, ¿no? Y luego del tema de los dólares que se anda disparando cada día, ¿no? Eso es lo que deberían primero solucionar el gobierno, que ni modo, ya está ahí, que se pongan a trabajar. Ahora le pregunto a Sandra Rivero, que es la vocera justamente del PDC, por austeridad y también por eficiencia dijeron que iban a bajar de 17 a 12 ministerios. ¿Esto sí se confirma o todavía lo van a analizar? No, en realidad lo que se está analizando no es el número, se está analizando el cómo. Si bien tenemos una ley que nos respalda, tampoco queremos de pronto generar un cambio shock, ¿no? Estamos en crisis. Imagínate desempleabilidad, más desempleabilidad, no. Eso sí es una decisión, pero por ejemplo en el Ministerio de Justicia lo que se está ahí calibrando es el costo humano, es el costo de empleabilidad, pero que desaparece, ¿no? No es el número lo que se pone en cuestión, se pone más el cómo, los momentos, los tiempos, pero al final eso lo decide Rodrigo, ¿no? Hay cautela todavía, permíteme Sandra que le voy a pedir su opinión a Marcelo que nos acompaña también. Hay cautela todavía para poder hablar de los ministros. Hay bastante cautela y se entiende además porque el día 8 de noviembre se posesiona el nuevo gobierno y ese mismo día o al día otro, ¿no? El problema es que Rodrigo abre la puerta antes, ¿no? Y en la primera conferencia de prensa que da, nada más conocerse los resultados al día siguiente junto a Edman Lara, primera vez que aparece, no, es muy importante. ¿Cómo manejas el mensaje? Y el mensaje lo tienes que manejar en términos políticos de cara a la gente, no en términos técnicos. Yo celebro que ahorita esté la diputada acá presente porque además, entre otras cosas, creo que es un asunto muy importante porque el mundo está girando. Hoy día, y lo hablábamos antes de comenzar la entrevista al programa, el Japón ha dado una vuelta importante en términos históricos. Por primera vez hay una primera ministra japonesa, primera vez que hay una mujer en toda la historia del Japón. Y es un cargo bastante difícil. Claro, por supuesto, y es un asunto tremendamente importante. Entonces, por eso decía, y para un momento importante como el que estamos pasando en este país, el tema político tiene que ser mucho más predominante y mucho más preponderante que el tema técnico. Me da la impresión que ahí creo que intentar agradar a todos, clases medias, con el tema mérito, a organizaciones sociales y demás, uno se puede perder y ahí hay que hacer muchos ajustes y muy pronto, ¿no? ¿Tú sí? Sí, Gustavo, ¿se ha apresurado Rodrigo Paz al anunciar el primer día después del balotaje que ya tiene el gabinete o no? ¿Tiene que ir con más prudencia o más bien acelerar? Bueno, si lo ha dicho él, debe ser porque así es. Lo que no tiene la obligación de publicarlo, ¿no? Es decir, él ha dicho ya tenemos el gabinete, bueno, lo debe tener, y quien tiene que anunciarlo es el presidente, no otra persona. Y yo creo que él debe tener su lista, ¿no? Y lo anunciará seguramente cuando toque la posesión de su equipo. Eso es lo que al menos yo creo. ¿El hermano del presidente electo estará contemplado, Jaimiño? La verdad que se ha mencionado el nombre, pero como decía hace un momento, no está nada definido. Justamente ustedes mencionaron algo importante, hay que ser muy meticuloso en esto. Las decisiones políticas ahora van a pesar más.
y no porque sean más importantes. A través de decisiones políticas se genera confiabilidad de la sociedad. Entonces, por supuesto que Rodrigo, lo vuelvo a mencionar, tiene una lista de personas calificadas, el PDC tiene otras, y hay que ver, ¿no? O sea, hay que ver cuáles son los mejores representantes de estos ministerios. Ahora, los y las. Claro, me imagino, y permite que cambie un poquito el tema, Sandra, la primera dama. ¿Cómo se está listando la primera dama? Y es que evidentemente después de tantos años vamos a tener primera dama en este país. Es verdad. Y yo diría orgullosa porque Vivi... ¿Habrá gabinete también con la primera dama? Mira, entre los cambios que ahí se están viendo, posiblemente haya más tareas o menos tareas. Indiferentemente de ello, Vivi está calificada, pero de sobremanera. Ahora, ¿comunicación va a seguir siendo un viceministerio? ¿Han hablado de eso o va a ser ya un ministerio? Hemos hablado de ello. Hay el equipo justamente que trata el tema. Le gustaría elevar eso a un ministerio. Todo está todavía en previo análisis. Los costos es lo que nos preocupa, ¿no? Entonces ahorita, tanto menos costo político haya, más confiabilidad y gobernabilidad se genera. ¿Tufi? Sí, le aprovecho a Sandra para recibir alguna información más amplia, porque ha comenzado la transición. Rodrigo Paz ha delegado a Mauricio Zamora. No sé si él estará contemplado también dentro de las posibilidades, pero además le quiero preguntar si hay otras personas que se sumarán, además de Mauricio Zamora, a esta comisión de transición. Se están sumando en realidad, ¿no? Hoy día, por ejemplo, se han sumado 3 técnicos de primer nivel del PDC para conformar estos equipos. Y bueno, seguramente habrá ahí todavía una inserción entre una y otra persona. Había una duda con relación a Marcel Rivas. ¿Qué papel juega? Ninguno. Yo quiero responder eso, ¿puedo? Con algo que quiero contar. Que sí, adelante, que no salió en prensa, pero es importante. Creo que es la mejor manera de cristalizar qué papel juega Marcel Rivas. Marcel Rivas no es militante, no es autoridad. El día domingo, en tanto la prensa esperaba a Rodrigo Paz, en tanto nosotros diputados, senadores lo esperábamos y qué sé yo, los invitados, Marcel Rivas osó ingresar al Hotel Presidente. No sé cómo se escabulló, ingresó, y tanto de parte de Rodrigo Paz como de Roberto Castro Peñaranda, máxima autoridad del PDC, prohibimos el ingreso de Marcel Rivas. Se escabulló y lastimosamente a mí me apena mucho porque toda persona de una manera estrepitosa, muy vergonzosa, al punto que tuvo que ser sacado por garaje, porque bueno, la gente que estaba afuera no reaccionó bien ante su presencia, ¿no? Y lamento mucho esto porque hoy día veíamos un TikTok donde él está convocando por el día de mañana, donde supuestamente van a haber seis representaciones nacionales del PDC. La mayoría está en Sucre. La comisión que ha llegado es para hablar explícitamente con Rodrigo Paz y lamentamos mucho que este señor no sabemos qué persigue, asumimos que desorden interno, especula, miente. Pero Sandra, al margen de esto, los problemas dirigenciales, al margen de Marcel Rivas, los problemas dirigenciales en el PDC ya se han subsanado. Completamente. Hay una sola persona que debo decir, se llama Víctor Hugo Velasco Iporre, que bueno, sigue con sus cartas al tribunal. Mañana justamente Roberto Castro, como representante del PDC, tiene una reunión en el tribunal, completamente desestimado el tema. Pero bueno, si me preguntan qué persiguen, la verdad ni nosotros sabemos qué persiguen. Víctor Hugo Velasco Iporre, por ejemplo, ya ha sido procesado internamente por el Tribunal Nacional de Disciplina del PDC, está suspendido y posiblemente expulsado del partido, y hay una denuncia penal en su contra. Con el tema de Marcel Rivas ya hay una denuncia, y bueno, hay que confiar en la justicia, en sus procedimientos. Porque ha hablado incluso en Argentina con la ministra de Gobierno. Por supuesto, en su momento no quisimos generar polémica porque estábamos en campaña. La gente requería certidumbre más que incertidumbre. Pero eso terminó el domingo, ahora es otra historia. Qué llamativo realmente. ¿Tufi? Sí, yo quiero aprovechar, Sandra, porque no sé si se puede evitar o generar un conflicto. Hoy se anunció que el PDC lo anunció que la transmisión de mando y el juramento va a ser en La Paz. Ya hay una reacción del Comité Cívico de Chuquisaca que pide que se cumpla el compromiso de que se haga un acto en Sucre. ¿Han considerado estas posibilidades? Lo consideramos, sin embargo, como bien lo dices tú, la decisión es que va a ser en La Paz.
Esperamos que nuestros hermanos chuquisaqueños lo entiendan. No es una falta de compromiso, al contrario, es un compromiso con la población. En esta austeridad que intentamos mostrar, porque hay crisis de por medio, lo importante es el protocolo. El protocolo es importante para dar certeza de ese cambio de mandato. Exacerbar en logística innecesaria solamente da un mal mensaje al país. Y da un mensaje que de pronto podemos distraernos, y lo cierto es que no podemos distraernos, hay prioridades. Bueno, Sandra, entonces, yo insisto en esto, ¿cuándo conoceremos la lista? Y entiendo que sí, si hay una reunión con la dirigencia, el tema que ya se ha subsanado, pero ¿cuándo conocemos? En el menor tiempo para evitar posible. Las especulaciones. Claro, en el menor tiempo posible. Yo asumo que, como bien lo dijo el analista, ¿por eso se va a quedar como viceministerio? Yo creo que se va a quedar como viceministerio, pero ya una vez, ya con tarea seria, ¿no? Para eso sí hay algunos postulantes muy interesantes, pero hay que ver. Marco Antonio Echeverri, te lo estaban mencionando. Se barajó el nombre, ¿no? Pero también hay otro postulante, el nombre es Alain Niño de Guzmán, también futbolista. Alain Niño de Guzmán, que fue nuestro candidato en Santa Cruz, excelente candidato. Lastimosamente fue por una circunscripción en la cual le fue muy complicado. Sin embargo, luego de la primera vuelta, él ha dado alma, vida y corazón en todo lo que es la segunda vuelta, y bueno, creo que es un excelente postulante para el viceministerio de Deportes. ¿Adardo Gómez se lo está contemplando? En nada. ¿En nada? No, en nada. En nada. Pues que lo veo muy cercano en toda la campaña de Rodrigo Paz. Sí, es que yo quiero explicar eso, ¿no? En campaña hay que dar certidumbre, no incertidumbre, no polémica innecesaria. Como bien Rodrigo lo dijo, no son mis palabras. Hay un antes y un después luego del día del voto. Se ordena la casa y se limpia la casa. Es así de sencillo. ¿Cero acercamiento con el evismo o va a haber algo? A ver, definamos evismo, ¿no? Si hablamos de evismo por aquellos fanáticos que Evo, no, cero, por supuesto. Sin embargo, si hablamos de evismo respecto a la esperanza de cambio que se generó en 2005, no vamos a castigar al ciudadano por esperanzarse con un gobierno, ¿no? Sí, si hablamos en ese sentido, cero evismo, pero integración de la sociedad en su conjunto. John Rioja, en justicia. No lo creo, no sé. Bueno, Sandra, queremos agradecerle por habernos acompañado. Un gusto, al contrario, gracias. Un gusto, gracias por el espacio. Y si me permiten, un solo mensaje, un poquito de paciencia. Yo sé que hay crisis, hidrocarburos, el tema de desdolarización, canasta familiar. Las cosas se van a poner relativamente buenas en tanto la ciudadanía nos colabore con un poquito de paciencia. Nada más. Gracias, Sandra. Gracias por haber venido. Siempre bienvenida. La esperamos para la lista. Claro que sí. Muchísimas gracias. Tu análisis final, Marcelo, por favor. Bueno, creo que estamos entrando por eso en una recta final en la que, a mi juicio, el binomio ganador está quemando una etapa que podría haber aprovechado para hacer lo que comúnmente se conoce como preparar el terreno. Es decir, el diagnóstico está claro. Sabemos cuáles son los problemas que tiene el país, en términos económicos especialmente. Lo que tendrían que hacer es preparar el terreno con la gente, decirles cómo van a hacer para resolver los temas. Se han saltado esa etapa, especialmente Rodrigo, se ha saltado la etapa y ha prometido que en los primeros días se resuelve todo. Entonces, yo creo que ahí ha elevado demasiado la apuesta y eso puede tornarse en un escenario en el que la ingobernabilidad puede acelerarse muy pronto. Veremos si realmente lo resuelve. Si lo logra resolver en la primera semana tal cual se ha comprometido, pues bien por el país. Si no es así, pues haremos una evaluación después. Muy bien. ¿Tufi? Sí, también Gustavo, un apunte final sobre este punto que menciona Marcelo, la administración de expectativas. Bueno, tiene que gobernar para todos los bolivianos. No se puede empezar al menú, o sea, a las soluciones a la carta de cada sector. Se va a perder el gobierno, se va a equivocar. Los problemas comunes sabemos cuáles son. Por lo tanto, hay que empezar trabajando esos problemas comunes urgentes. Hay que pensar en los bolivianos en general, en toda la población. No pensar en mineros, transportistas, gremiales, que a cada uno hay que darle su demanda. No. Tiene que haber una solución de los graves problemas que tenemos en general y sectorialmente se irá administrando pues, con determinadas políticas públicas. Entonces, equipo
yo creo que lo han formado, tiene que ser un equipo competente, con equilibrio en el campo de la economía, de la política, técnico, con conocimiento, pero fundamentalmente gobernar para todos los bolivianos y no dividir, dividir por sectores. A mí me parece que hay que cambiar esa metodología, ese estilo, ese modelo de gobierno que se está superando de 20 años, tiene que ser completamente distinto el de ahora, porque si no vamos a volver a cometer los mismos errores como país. Muy bien. Muy bien, gracias Gustavo por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, de igual manera, nuevamente Sandra, muchas gracias. Marcelo, muchísimas gracias. Tiempo musical, aquí en vivo.